Muchísimas gracias a Carlos y Alejandro por la invitación. Siempre un placer compartir con ustedes. Les confieso que cuando el doctor Beltrán me habló o me asignó la plática de hablar de la experiencia de las disparidades y las inequidades del cuidado de PrEP en los Estados Unidos, yo pensé que quizás esto no era muy relevante para colegas que practican en diferentes países con diferentes condiciones. Pero luego pensando y reflexionando un poco sobre el respecto, creo que hay cosas compartidas, lecciones y experiencias compartidas, y quizás pueda convencerlos luego de que termine la plática de que la situación de las personas pobres en Estados Unidos no es muy disímil de la situación de nuestros países en Latinoamérica, de los pacientes en Latinoamérica. Ustedes se sorprenderán. El gobierno de los Estados Unidos se ha propuesto que para erradicar la epidemia del VIH se necesitan 3 pilares: la prevención, el testeo y el tratamiento, como hemos estado escuchando toda la mañana, ¿verdad? Testear la mayor cantidad de pacientes posible, encontrar los que son positivos, tratarlos, disminuir la carga viral comunitaria, y a los pacientes que sean negativos, que sean vulnerables al VIH, entonces ponerlos en tratamiento con PrEP. Y con esa estrategia pretendemos disminuir el número de infecciones, de nuevas infecciones en un 75% para el 2025 y en un 90% reducir las infecciones para el 2030. Yo creo que esos son unos objetivos muy ambiciosos y que probablemente no podamos lograr, pero esos son los objetivos, ¿no? Nos obligan a caminar. Para entender quién necesita PrEP y cuáles son las desigualdades PrEP en los Estados Unidos, hay que entender la situación de la pandemia o de la epidemia en Estados Unidos. Este es el mapa de la incidencia del VIH en los Estados Unidos. Como ustedes ven, todo lo más sombreado es una mayor incidencia. Los casos mayormente están localizados, en los nuevos casos, en grandes centros urbanos y en el sureste de los Estados Unidos, que incluye todos los estados que bordean el Golfo de México, ¿no? Y que Texas, Alabama, Georgia, Florida, ahí están la mayor parte de los casos. Y en el oeste tenemos el caso de California y Nevada, que tienen unos grandes números de casos, ¿no? ¿Quién lleva la carga de la pandemia? En un 66%, 2/3 de los pacientes son los hombres que tienen sexo con hombres, muy por encima de todos los otros grupos de vulnerabilidad. Tratamos de no hablar de grupos de riesgo ya, sino de vulnerabilidad. Siguen el 24%, 23 a 24% las personas heterosexuales, y por debajo de ahí todo el resto. Es una epidemia mayormente de hombres que tienen sexo con hombres, como es la experiencia en la región, en el sur global, ¿no? Fíjense entonces cómo cuando vemos a el grupo vulnerable, los hombres que tienen sexo con hombres, ¿cuál es la distribución étnica de los casos de VIH? En Estados Unidos la etnia está muy ligada a todo, comenzando por la política y terminando por la salud. Y vemos cómo no está exento el VIH de esta realidad. El 37% de todos, 1/3 de todos los casos de VIH nuevos en los Estados Unidos son en afroamericanos. Y el otro 1/3 es en los latinos. Es decir, que el 66% de todos los casos nuevos son en afroamericanos y latinos. Y ahí ustedes comienzan a ver la desigualdad. Hay una desigualdad de transmisión y de adquisición de la enfermedad según el grupo étnico, que tiene mucho que ver con el grupo socioeconómico al que pertenecen las etnias que están mayormente representadas. Pero cuando vemos más bien por raza, y lo dividimos raza y edad, vemos algo muy interesante. Fíjense, quiero llamar la atención al centro de la gráfica. Cuando miramos a las personas de menos de 24 años, de 13 a 24 años, que son el grupo de incidencia de mayor, que tenemos una mayor, tratamos de enfocarnos mayormente en ellos, 51% de todos esos pacientes
son afroamericanos. Los adolescentes que adquieren VIH son afroamericanos en su mayoría, y si no son afroamericanos, pues son latinos. Y fíjense cómo esto es similar en las personas que están por encima de 24 años. Es decir, es una epidemia concentrada en la gente joven, lo cual no es disímil en el sur global, ¿no? Es una epidemia de gente joven, pero fíjense la cantidad exagerada de personas que tenemos infectándose entre 13 y 24 años. Un verdadero problema de salud pública. Cuando miramos a las mujeres, el problema racial y étnico es aún mayor. Y vemos que en las mujeres que constituyen lo que tienen a la derecha en color azul, es el % de la población en los Estados Unidos, la población femenina de los Estados Unidos. Las mujeres afroamericanas son el 13% de la población de los Estados Unidos, pero constituyen el 55% de todas las nuevas enfermedades por VIH. Los latinos, las mujeres latinas, son el 17%, son numéricamente mayor que las afroamericanas, y constituyen el 18% de todos los nuevos diagnósticos de VIH. Un verdadero problema de salud pública, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es encontrar a estos grupos vulnerables y ponerlos en PrEP. Bueno, ¿cómo estamos avanzando en ese sentido? Y fíjense cuál es el objetivo de tratar de tener un 50% de las personas en PrEP, y miren por dónde vamos. Tenemos una tasa de alrededor del 25%, queremos llegar aquí en el 2030, y miren por dónde andan los afroamericanos y por dónde andan los latinos. Ya en la raza blanca, pues llegamos a donde queríamos llegar, ¿no? Pero tenemos personas que vienen detrás y que no tienen el mismo nivel de acceso, ¿no? Que es un gran problema. Y eso se refleja también en el tratamiento. Estas son las personas, esta es la gráfica de las personas que tienen una carga viral suprimida. Y vemos aquí cómo en comparación con la raza blanca, los afroamericanos y los latinos tienen una menor tasa de supresión que los blancos. Entonces, de acuerdo a esa data epidemiológica global de los Estados Unidos, ¿quién se beneficia de PrEP? Pues los afroamericanos y los latinos. ¿Quién se beneficiaría más? Todo el mundo que está vulnerable se beneficia, pero ¿quién se beneficiaría más? Pues los afroamericanos y los latinos, particularmente entre 13 y 24 años, porque son parte de la población más sexualmente activa. Entonces queremos disminuir la carga comunitaria, tenemos que tratar de prevenir las infecciones en ese grupo. Personas que viven en centros metropolitanos, centros urbanos grandes, o que viven en el sur de Estados Unidos, como les enseñé, les mostré la gran incidencia en esos estados, y las mujeres afroamericanas y latinas serían lo que la intuición nos dice donde debemos llevar el PrEP. Ahora, ¿quién usa PrEP? Y vamos a ver cuál es la progresión del PrEP desde el 2012, cuando fue aprobado, hasta hoy. Evidentemente ha subido el número de personas que usan PrEP. En el mapa de la izquierda están todas las personas, está la distribución de las personas que usan PrEP en Estados Unidos. Y en el mapa de la derecha, en el 2012, ¿no? Y en el mapa de la derecha estamos al 2021. Obviamente el número ha aumentado, dice ahí, en un 3.500%. Pero vamos a analizar ese 3.500% de incremento, ¿a dónde fue? ¿En qué poblaciones está? Este es un estudio bastante interesante, publicado, presentado en el verano en Montreal, que trataba de ver cuál es el índice de inequidad entre las personas que usan PrEP en los Estados Unidos desde su implementación en el 2012 hasta el 2021, una década de datos. Estos investigadores usaron data de las farmacias comerciales, de las farmacias que distribuyen el PrEP, para tratar de hacer un perfil de censo por región de Estados Unidos y por demografía. ¿Quién usa PrEP? Y entonces
estudiaron la etnia y la raza en 124,000 personas, que es alrededor del 34% de las personas usando PrEP, una muestra bastante significativa y representativa. Para tratar de comparar estos grupos, porque usted no puede solamente contar, para comparar los grupos tiene que haber un índice que permita establecer las diferencias. Ellos crearon un radio, un índice de equidad, en el cual dividieron el número de diagnósticos nuevos, el denominador de ese índice era el número de diagnósticos nuevos en cierta raza o cierta etnia, y dividir ese número por el número de personas que están usando PrEP. Es decir, cuántas personas están usando PrEP que son afroamericanos versus el número de nuevos diagnósticos de VIH en esa etnia durante un periodo determinado. Y crearon un índice para ver cuál era la desigualdad. Obviamente, las personas que tienen menos casos de VIH o los grupos que tienen menos casos de VIH, en donde el denominador es menor y usan más PrEP, van a tener un radio mayor. Las personas que tienen un denominador muy grande y usan poco PrEP, el radio será menor. Es decir, menor el número, peor el problema. Entonces vemos cuáles son las diferencias en todas las regiones geográficas de los Estados Unidos, el medio oeste, el oeste, el noreste y el sur. La línea, no sé de qué color sale acá, pero la línea en morado son las personas de raza blanca. Este es el radio de personas de raza blanca, el índice de personas de raza blanca que usan PrEP. Y fíjense la diferencia con la parte de la gráfica que viene después, que son afroamericanos y latinos, y vemos la gran diferencia que hay, sobre todo en los estados donde hay mayor afluencia económica, ¿no? Como por ejemplo los estados del noreste, en donde hay una diferencia significativa. En el sur y en el oeste, las diferencias socioeconómicas son menores que el noreste, en ciudades como Boston, como Nueva York, en donde hay personas con muchísimo dinero y personas que son muy pobres. Y hay diferencias raciales muy importantes. Y vemos cómo el índice de personas blancas con PrEP es mucho superior, muy superior a las personas afroamericanas. ¿Cómo se traduce esto? Usando el índice, ¿cómo se traduce eso en epidemiología, ¿no? En epidemiología 101, ¿no? Eso quiere decir que en el 2021 hubo 3 personas afroamericanas por cada nuevo diagnóstico de VIH que estaban en PrEP. Es decir, 3 personas afroamericanas tomaban PrEP por cada persona que se infectaba. Y 6 personas latinas tomaban PrEP por cada una de las personas infectadas. Versus 26 personas blancas. Por cada nueva infección en una persona blanca, había 26 personas en PrEP. Es decir, que ustedes ahí ven la diferencia. Es un radio que compara muy bien cuáles son las diferencias étnicas. Fíjense cómo pueden visualizar mejor el problema. Lo que está a la izquierda es el uso de PrEP en razas y etnias a través de los 10 años. Si usted simplemente toma el incremento en uso por raza, la gráfica parece que no tiene diferencia, ¿no? Que no hay diferencia entre afroamericanos, latinos y blancos. Si usted simplemente cuenta el número de personas que están en PrEP. Pero cuando usted lo mira por el índice de disparidad, fíjense que esa misma curva entonces tiene una diferencia significativa entre personas blancas y personas afroamericanas y personas latinas. Y entonces vemos como, por ejemplo, en personas de color, en personas afroamericanas, representan el 14% de las personas que están en PrEP, pero son el 42% de los nuevos diagnósticos. Y lo mismo en latinos, son el 17% de las personas que usan PrEP, pero son el 27% de todos los diagnósticos. Y fíjense lo que pasa en los blancos. Son el 26% de los nuevos diagnósticos y tienen un 65% de usuarios de PrEP. Cuando miramos el oeste, que es donde están
nuestra gente, donde están los latinos, los hispanos, vemos cuál es el problema específico en los latinos. Y constituyen los latinos en el oeste 43% de los nuevos diagnósticos en el 2020 y solamente 22% usando PrEP. Un verdadero problema de salud pública, no solamente el uso del PrEP, pero el caso de las nuevas infecciones en los afroamericanos y latinos es realmente alarmante. Y cuando miramos por edad, recuerdan que les dije que los de 13 a 24 años queremos hacer intervenciones especiales porque tienen una alta incidencia. En Chicago, por ejemplo, es una muy alta incidencia de muchachos afroamericanos de 13 a 24 años. Fíjense el radio de personas usando PrEP. Los de 13 a 24, donde deberíamos tener una cobertura mayor, es donde tenemos el índice menor. Es decir, PrEP es muy bueno, pero no está llegando donde se necesita. Usando el caso de Chicago, este es el mapa de Cook County, del condado que incluye la ciudad de Chicago. Esta es la ciudad de Chicago. Este es el norte, este es el sur. Chicago no tiene este porque tiene el lago de Michigan. Y este es el oeste. Entonces siempre hablamos del norte, el sur y el oeste en Chicago. Entonces, la mayoría de los casos, en estos barrios del sur, donde ustedes escuchan las historias de la violencia pandillera, es donde viven la mayoría de los afroamericanos. En estos barrios del oeste es donde viven la mayoría de los latinos. Y en estos barrios del norte y en downtown Chicago es donde viven las personas más afluentes, de cualquier etnia. Pero las personas que pueden pagar la renta, ¿no?, de ese tipo. Un estudio muy importante en la clínica Howard Brown, tenemos un sistema de clínicas muy grande en Chicago que se llama Howard Brown, que son clínicas para hombres que tienen sexo con hombres, en donde se provee de todo tipo de cuidado, incluyendo enfermedades de transmisión sexual y VIH, pero desde cuidado primario. Son clínicas especializadas en el cuidado de hombres. Ellos hicieron un estudio con la Walgreens, que son las farmacias, la cadena de farmacias en Estados Unidos. Hay 151 Walgreens en ese mapa, en Chicago. Y ellos miraron cuál era el índice de prescripción de PrEP, de Truvada. Cómo se prescribe el Truvada, cómo se receta el Truvada alrededor de la ciudad de Chicago. Estas son las áreas de mayor prevalencia y mayor incidencia de la enfermedad. Y fíjense dónde se están prescribiendo la Truvada, ¿no? Entonces, la Truvada se prescribe en el norte, pero se necesita en el sur. Entonces, este es un gran problema y un gran dilema de salud pública. Entonces, ¿quién recibe PrEP en los Estados Unidos? Bueno, eso es a debatir, quizás hay algún colega que quiere debatir conmigo, pero de acuerdo a mi práctica, en los Estados Unidos, quien recibe PrEP son los hombres que tienen sexo con hombres que son blancos, de clase media y con un alto nivel de educación. ¿Necesitan PrEP? Sí, necesitan PrEP. Pero como estrategia de salud pública, PrEP debe llegar a los hombres jóvenes, hombres y mujeres afroamericanos, especialmente jóvenes que son que están económicamente en desventaja. ¿Por qué no está llegando, y Andrea aludió a algo de esto en su plática, por qué no está llegando el PrEP a las poblaciones más vulnerables? Primero, no hay conocimiento sobre PrEP en algunas poblaciones. No hay conocimiento de la diabetes o hipertensión. ¿Cómo le podemos esperar que entiendan el PrEP, no? Hay una baja percepción de riesgo en los afroamericanos y los latinos, sobre todo en la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres. El que tiene sexo insertivo no es gay. El que tiene sexo receptivo es el gay. Entonces la percepción del riesgo en personas que tienen, sobre todo afroamericanas y latinas, es menor de acuerdo a la conducta sexual. El estigma social. Si usted va a una clínica donde se tratan pacientes de VIH, porque generalmente nosotros las tenemos colocalizadas, a buscar PrEP, pues inmediatamente queda marcado como que tiene VIH. Yo les he hablado anteriormente, en años anteriores, les he hablado de las clínicas nuestras, que están en locales que no parecen ni siquiera clínicas. Algunas tienen hasta
no parecen ni siquiera, son muy de baja renta, lugares de baja renta. También tenemos sesgo de proveedores. Tenemos proveedores que no dan PrEP. No solamente por razones culturales, sino por razones religiosas. En Estados Unidos tenemos una derecha conservadora muy potente, que tiene mucho poder, que han elegido inclusive presidentes. Hay una desconfianza del sistema de salud por parte de los afroamericanos por razones muy válidas, porque se hicieron experimentos en ellos por muchos años y entonces ahora no podemos pedirle que vayan los descendientes de esa persona que estuvieron en Tuskegee y que no se le dio tratamiento para la sífilis y demás, todas esas historias de horror que ustedes conocen, no podemos pedirle que vayan al médico y pues que entiendan que va a ser un médico diferente o un sistema diferente al de la abuelita que pasó aquella discriminación. Hay discriminación y racismo. Eso disminuye el acceso al cuidado médico. No todo el mundo tiene cuidado médico. Todos ustedes saben que hay 15 millones de personas sin seguro médico. Y porque hay personas que simplemente están preocupadas por los efectos adversos, pero eso de la terapia, pero esos son los menores. Con educación probablemente eso no sea, en mi experiencia, no es un gran problema. Entonces, ¿cuáles son las soluciones potenciales? Ya las decía Andrea, ya las mencionaba Andrea. Esa idea de darle PrEP rápido, eso es una buena idea. Y me produce mucha satisfacción ver que ustedes están haciendo ese acceso con pares. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero en Estados Unidos tenemos el problema legal. Entonces, darle una pastilla a una persona sin ningún tipo de evaluación es un problema, pero es necesariamente lo que se tiene que hacer. Tenemos que disminuir las barreras al PrEP. El PrEP es una intervención biomédica, pero no podemos pedirle, como decía Andrea también, a una persona que vaya al consultorio más veces que una persona que tiene VIH. Eso es una locura. El PrEP tiene que estar en la comunidad, tiene que estar donde la gente está. Nosotros tenemos un programa ahora que no lo hemos comenzado todavía, pero que lo tenemos planeado de unidades móviles. Tenemos para el tratamiento, pero unidades móviles de ir a los parques donde se asocian los hombres que tienen sexo con hombres, ir a los bares y demás, y darles PrEP y después hacer las preguntas, ¿no? Es decir, dar la pastilla y te veo en una semana. Y yo creo que se puede hacer, en el contexto nuestro, se puede dar una prescripción de 15 días de tenofovir en tricitabina, se le puede dar un bote con 15 días y se le dice, entonces ve a esta clínica y ahí te vamos a hacer la creatinina y demás. Nadie se ha muerto por 15 días de trubada. Eso no sería ningún problema. El problema es que nosotros tenemos un problema médico-legal que tenemos que vivir con él, ¿no? Por eso PrEP no está llegando donde tiene que llegar. Llega a la gente que tiene seguro, que tiene educación, que sabe cómo ir al médico, que tiene acceso. Nosotros tenemos pacientes latinos, y eso se vio claramente en la epidemia del COVID, que no saben cómo accesar el sistema. Muchas personas aquí en este lugar, que todos ustedes son altamente educados, ¿no? Probablemente tienen problemas en accesar el sistema de Estados Unidos. Es extremadamente complicado, es bizarro. No lo voy a llamar eficiente, pero funciona. Es decir, un estudiante de tercer año puede prescribir una resonancia magnética y se hace, pero eso no quiere decir que sea funcional. Entonces las personas latinas no saben ni siquiera dónde ir, ¿no? Y cómo se accesa el sistema, no tienen seguro. Entonces tenemos que hacer outreach que esté en la comunidad, como lo están haciendo los colegas mexicanos, salud pública, y tratar de hacer, cuando se pueda, PrEP a demanda o por eventos, ¿no? Que claro, eso tiene un poquito más, es un poco más complicado porque requiere que la persona entienda cómo tomar el medicamento y entienda ciertos bemoles, tiene que planear el sexo y demás, más o menos. Pero es mejor que lo que estamos haciendo, que es en las poblaciones vulnerables, no estamos haciendo mucho. Mientras más barreras destruyamos en términos de PrEP, más fácil el acceso y tendremos la posibilidad de
esa nirvana de disminuir la carga viral comunitaria. En conclusión, me queda 1 minuto y 43. 1 minuto y 43. En conclusión, PrEP es una estrategia de prevención magnífica, pero no está llegando en los Estados Unidos, no está llegando donde tiene que llegar. Es magnífica, funciona, pero si no llega a las poblaciones, tenemos que seguir distribuyendo el condón porque no está funcionando. Hay disparidades importantes que impiden, como les dije, la receptividad y el uptake de PrEP en las poblaciones vulnerables. Necesitamos nuevas intervenciones, y voy a hablar de eso después del almuerzo, les voy a hablar de algunas de las nuevas intervenciones PrEP, en las minorías raciales, que sean culturalmente aceptables para las minorías raciales. Lo que es aceptable para las poblaciones blancas en Estados Unidos no es aceptable para las poblaciones nuevas. Son dos mundos diferentes. Es una cosa completamente interesante, ¿no? Y tenemos necesariamente que disminuir y romper las barreras del acceso al PrEP. El PrEP tiene que estar en el lugar de cuidado, en la comunidad, donde están los hombres que tienen sexo con hombres jóvenes. No pueden estar en la torre Ivory de la universidad, de nuestra consulta con los pisos muy limpios. Ahí no van a ir las personas pobres que necesitan PrEP, y es ahí donde lo estamos dando. Antes de concluir, quiero invitarles al podcast, como si no tenía ya suficientes cosas decidí, César Arias me pidió que coordinara el podcast de la Sociedad Americana de Microbiología. Se llama El Mundo de los Microbios. Los invito a que lo encuentren, está en todas las plataformas digitales, lo pueden bajar en Apple, en todo, y se pueden suscribir, y cada vez que hay un episodio nuevo, pues entonces le dará una alerta. Y la doctora Cassetti estuvo de invitada hace como 2 semanas, y le estaba diciendo hoy que el productor me dijo que tenía 700 descargas. Es decir, que muy interesante, hablando de la salud de la mujer. Los estaré invitando a casi todos ustedes porque se me acaba la gente del público hispano, es decir, que los tengo a todos en mente. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor.